Estamos haciendo un recorrido por la historia de la filosofía y en nuestro programa no podría faltar la figura de Lao Tse. Este filósofo chino nació en el siglo VI a.C. y trabajó como archivero de la corte durante la dinastía Zhou. Se sabe que Confucio, debido a que Lao Tse tenía acceso a los manuscritos antiguos, le consultó sobre las ceremonias y los rituales. Pero si hay algo por lo que es conocido nuestro protagonista de hoy, seguramente sea por haber escrito el Tao Te Ching, un libro clásico de sabiduría que ha tenido una gran influencia en Oriente junto con el confucianismo y el budismo. Es muy curiosa la manera en la que fue escrita el Tao Te Ching. Cierta leyenda sostiene que Lao Tse, cansado de la vida palaciega y de sus intrigas, decidió abandonar la corte y buscar un lugar más solitario y contemplativo en el cual poder pasar sus últimos días. Pero cuando llegó a la frontera, el guardia lo reconoció inmediatamente y le dijo que no podía dejarle pasar hasta que no dejara su sabiduría plasmada por escrito. Así que imaginaos, Lao Tse se quedó en la garita del guardia unos días y allí escribió ese libro magnífico que conservamos 26 siglos después, el Tao Te Ching, traducido a muchos idiomas y uno de los libros más leídos del mundo. Si pudiéramos definir en una sola frase la filosofía de nuestro autor, sería algo así como vive en equilibrio y en armonía. Sin embargo, ¿qué quiere decir esto? A mi juicio, una buena forma de comenzar es por medio del concepto del Tao. El Tao o Dao quiere decir sendero, aunque a veces se ha traducido por otras palabras como la ley, la suprema razón, lo absoluto, el camino, la moda, incluso la naturaleza. Esta variedad de definiciones se debe a que dependiendo de cuál fuese el objeto de investigación del maestro en cuestión, se partía de un concepto u otro. Pero tranquilos, esta variedad de definiciones no tiene por qué inquietaros o asustaros, porque a lo largo de la historia, lejos de confundirnos, lo que ha hecho ha sido esclarecer desde diferentes puntos de vista lo que significa esta tradición y cómo podemos vivir una vida buena. Personalmente me gustaría partir del concepto del Tao como naturaleza, porque tú y yo, los occidentales, muchas veces tendemos a sentirnos como si fuésemos diferentes de ella, como si estuviésemos separados y nos sentimos incluso ajenos. Pero lo cierto es que esto es una ficción, porque nosotros estamos hechos de su esencia y no podemos existir fuera de ella. Un oriental, en cambio, no se siente diferente de la naturaleza y por eso mismo tampoco trata de dominarla, sino de adaptarse a ella por medio del cambio. Un occidental, más que hablar de adaptación, hablamos de la conquista del espacio para hacer que la naturaleza se adapte a nosotros. Y esta actitud no es inocente, sino que va ligada al desarrollo de la tecnología y de la ciencia. Nosotros recurrimos a la fortaleza del acero y al poder de la electricidad para emprender una batalla contra el mundo externo, pero como muchos ya se están dando cuenta, destruyendo la naturaleza nos destruimos a nosotros mismos. Por eso mismo también, hoy más que nunca, estamos abiertos a escuchar otras voces, otras visiones del mundo que tal vez en otros aspectos no, pero en este aspecto han tenido una visión mucho más acertada. La idea de adaptación que Lao Tse nos enseñó tiene que ver con su metáfora del vacío. Él nos dijo que en el vacío está lo esencial. Por ejemplo, la realidad de una habitación no está en las paredes, ni en el techo, ni en el suelo, sino en el espacio que estos elementos conforman. Del mismo modo, la utilidad de un jarrón o un botijo no está en la forma o en el material del cual está compuesto, sino en el hueco que puede contener el agua, el aceite o el vino. El vacío es todopoderoso porque puede encerrarlo todo y al mismo tiempo permite el movimiento. Y amigos, la vida, nos guste o no, es cambio y es movimiento. Y cuando nos dirigimos a través de ella, con ideas fijas, nos vamos a encontrar en conflicto. No vamos a aprender nada nuevo porque los conceptos fijos son cerrados y no permiten la entrada de lo diferente. Vamos a chocar con muchas personas porque ellos también tienen sus ideas fijas.
y vamos a hacer, en definitiva, que la vida sea muy difícil. Entonces, en este punto, el taoísmo nos revela un secreto de vida buena sorprendente y nos dice que solo aquella persona que consiga huecarse del todo hasta el punto de que en ella quepan todos, será la dueña del mundo. Para que esto no se malinterprete, lo que nos dice, en otras palabras, es que solo aquella persona que cuida a los demás, que las incluye, que es imparcial, solo esa persona merece ocupar un puesto de responsabilidad, ya sea en la política o en una empresa o cualquier organismo. Esta metáfora del vacío no solo se ha aplicado a la política, sino también a las artes marciales. Por ejemplo, en el Jiu-Jitsu, el luchador trata de absorber la fuerza del adversario por medio del vacío, es decir, por medio de la no resistencia, reservando la propia energía para la embestida final, que es la que va a decidir de quién es la victoria. En el arte japonés, por ejemplo, sucede lo mismo. El artista, no diciéndolo todo, deja un espacio para que el espectador pueda participar integrando sus emociones y sus ideas. Entonces, de la mano del vacío, va a venir el segundo principio del que me gustaría hablaros, el Hu Wei, que se puede traducir como actuar sin esfuerzo. Tú actúas con Hu Wei cuando haces las cosas con calma, con atención, siguiendo la estructura natural de las cosas. Tranquilo, si no lo entiendes, te voy a contar una anécdota que nos dejó escrita Zhuangzi. Nos dice que había una vez un cocinero / carnicero que era un experto en cortar bueyes y lo hacía siguiendo con su cuchillo los intersticios ya existentes en el cuerpo del animal. Nos explica que el buen cocinero nunca cambia de cuchillo porque corta realmente con él. En cambio, un cocinero chapucero cambia con frecuencia de cuchillo porque no corta, sino que parte con todas sus fuerzas, llegando a desgastar la hoja de su instrumento. Zhuangzi nos describe este desmembramiento del cuerpo del buey casi como algo que sucede espontáneamente, como si sucediese por sí mismo, como si el cocinero solo tuviese que tocar el cuerpo del animal para que éste caiga por su propio peso en pedazos. Dejando a un lado las descripciones carniceras que puedan ofender a los oídos más sensibles, lo que Zhuangzi nos enseña es que el buen cocinero no provoca algo manipulando circunstancias o controlando las cosas, sino que es casi un espectador de su propio hacer. Esto se aplicaría a nuestra vida cuando no tratamos de dominar, cuando no tratamos de controlar, de manipular las circunstancias que no nos gustan. Porque si lo pensamos bien, al final todas las cosas van a seguir su curso. Cuando tratamos de controlar, nos desgastamos. Y cuando nos desgastamos y nos cansamos y nos apartamos, las cosas vuelven a seguir el curso que ya tenían que haber seguido. Por lo tanto, más que desgastar la hoja de nuestro cuchillo, lo que es mejor es mantenerla afilada, ayudando a que las cosas sigan su curso, como ese cocinero que solo da un toque al buey para que éste caiga en pedazos por su propio peso, y participando en aquellas acciones que realmente requieren nuestra atención, nuestro esfuerzo y nuestra participación. Entonces, amigos, el Tao no es algo que se pueda controlar, así como tampoco podemos controlar nuestra respiración, el latido de nuestro corazón, el crecimiento de nuestros huesos o el desarrollo de nuestro sistema nervioso. Estas cosas suceden espontáneamente, por sí mismas, y de hecho cuando intervenimos, generalmente las estropeamos, las empeoramos. Así que, de la misma manera que el Tao se manifiesta en el cuerpo humano, también se manifiesta en el cuerpo del universo. No es algo que pueda ser definido. El Tao no es un misterio a ser resuelto, sino que es una realidad a ser experimentada. No podemos definirla, pero sí que podemos intuirla, experienciarla. El Tao es una substancia impalpable, invisible, por medio de la cual se manifiesta lo cambiante y lo visible. Y para terminar este vídeo, me gustaría hacer referencia a una cita del Tao Te Ching que dice lo siguiente: el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia y desde el ser solo vemos su apariencia.
Amigos, si os ha gustado este vídeo, la mejor forma en la que podéis ayudar al canal es dejándome un comentario. Podéis suscribiros también, darle un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo si queréis seguir aprendiendo sobre la historia de la filosofía. Un abrazo.